A ver, quiero recalcar aquí en cuanto a esta nueva aplicación de mi contabilidad. No hay que confundirse con mis cuentas. Mis cuentas sí te da la posibilidad de hacer el registro de operaciones en el cual no existe un comprobante fiscal. Eso es diferente. Aquí la aplicación de mi contabilidad funciona para presentar declaraciones como tal. Entonces en la práctica luego dicen, es que llevando esta aplicación de mi contabilidad quedo liberado de llevar contabilidad como tal. No. No hay que confundirse. Aquí la autoridad te dice, ¿sabes qué? La contabilidad la tienes que llevar. Eso es un hecho en materia fiscal. Tienes que llevar la contabilidad y esto no viene a sustituir a la contabilidad que tendrías que llevar en términos del Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Este aplicativo de mi contabilidad es para presentar declaraciones, única y exclusivamente. Entonces los comento porque en la práctica me he topado con empresarios que me dicen, oye Victorio, básicamente quedo liberado de llevar también la contabilidad. No. El aplicativo se llama Mi Contabilidad, pero así le puso la Secretaría de Hacienda, pero es para presentar declaraciones como tal. Entonces, en un futuro, me imagino que la autoridad fiscal va a implementar el que se pueda registrar las operaciones en ese aplicativo como tal. En un futuro, ahorita únicamente sirve para presentar declaraciones. Entonces vamos a operar este aplicativo a ver qué sorpresa trae. En relación a ver qué fallas, porque también ese es el problema del sistema, que trae algunas fallas en relación al llenado. Bien, vamos a entrar aquí. Otra vez estábamos en presentar una declaración. A ver qué nos dice o qué nos pregunta el sistema como tal. Vamos a que cargue las facturas. Y muy importante, insisto, en checar las facturas electrónicas, porque todo lo que se timbre va a aparecer aquí. Todo lo que nos timbre, lo que nos timbren va a aparecer aquí. Pero también pueden aparecer facturas que no son mías. Facturas que de repente por equivocación me facturaron. ¿Qué hay que hacer ante esto? ¿No? Aquí yo sugiero que aparte que le voy a poner que no considerar en el sistema, que se levante un reporte y que se le diga al SAT qué facturas desconozco, qué facturas no son mías, qué facturas básicamente no las voy a registrar porque no corresponden a operaciones propias de la empresa. Entonces, muy importante aquí tener en cuenta esta situación. Vamos a entrar primero a los ingresos. Vean, tengo un ejemplo aquí. Es una empresa que es una física empresarial que básicamente únicamente emite, en ese sentido, una factura electrónica en el mes. Una sola factura electrónica emite, aquí la tenemos, con fecha 12 de octubre de 2018. 60,000 con un IVA. Y aquí es donde dice, yo le indico, si la factura fue cobrada o la factura no fue cobrada o fue cobrada parcialmente. Si yo le cobro, aquí le pongo cobrado totalmente, cobrado. Es muy importante lo siguiente. Vamos a poner aquí el siguiente escenario. Ojo, porque aquí es donde viene la importancia de la factura electrónica. Vean lo siguiente. Tengo esta factura electrónica, tipo de comprobante de ingreso. ¿De cuánto es? 60,000. Ahí está. Y con un IVA de 9,600.
total 69. Ahí está, 69,600. Esta factura dice PUE y dice 03. Por lo tanto, esta factura ya se considera que fue efectivamente cobrada. Entonces, si dice PUE, dice 03, esta factura ya se cobró. Fiscalmente, cuando yo vaya a mi contabilidad, aquí, yo le voy a poner cobrado total. Aquí no tengo ningún problema. ¿Dónde se presenta un pequeño detalle? Supongamos que esta factura ya dice PUE 03 y fecha de expedición dice que es el 12 de octubre. 12 de octubre 2018. Ahí está. Fecha de timbrado 12 de octubre 2018, 60,000, 9,600, 69,600. Resulta que yo opto, vamos a poner otro escenario, no se ha cobrado la factura. Sin embargo, yo opto por aplicar la facilidad que está en resolución miscelánea. ¿De qué? De ponerle PUE, ponerle 03, inclusive, en ese caso, la factura se le indica así, pero no está cobrada. Pero la regla miscelánea nos dice que tenemos a más tardar el 17 del mes siguiente para cobrar esa factura electrónica. Y vamos a suponer que se cobra el día de hoy, 14 de noviembre. Ahí está, 14 de noviembre 2018. Está el cobro. Por lo tanto, emito un complemento de 69,600, indicando que se está cobrando el día de hoy. Ojo, muy importante, esta factura se tiene que acumular hasta el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque hasta noviembre estoy cobrando la factura electrónica. 69,600 con base al estado de cuenta, entró el dinero, por lo tanto, ya se considera efectivamente cobrado. Bueno, ¿cuál es el detalle? Que a mí me aparece la factura emitida con fecha 12 de octubre de 2018. Se considera que ya está emitida, se considera la factura, pero aquí en lugar de poner total, le voy a poner no cobrado. Ahí está. Miren, qué interesante. Aquí donde le pongo no cobrado. Yo le pongo no cobrado y significa que esa factura no se cobró en el mes de octubre. Sin embargo, la autoridad, al checar la factura, dice PUE y dice 03. Aquí donde se pueden tener discrepancias con la autoridad fiscal y la autoridad me puede decir, oye, pero si ya cobraste, dice PUE, dice 03. No, es que estoy aplicando la regla de miscelánea. Sin embargo, ¿qué dice la regla? Que no se emite complemento de pago. Es más, no hay complemento de pago. ¿Por qué no hay complemento de pago? Porque la factura dice PUE. De ese rato les comenté que hay que hacer un complemento. No se hace complemento. ¿Por qué no se hace el complemento? Básicamente, ¿por qué? Porque no dice la factura dice PUE. Con esto, ¿qué evito? Evito complementos de pago. ¿A qué quiero llegar? La regla nos dice que podemos ponerle PUE aunque no esté cobrado, pero al poner PUE, ahora sí, me voy al pago, al cobro, 14 de noviembre, esta no se emite. Es decir, voy a borrar aquí y por lo tanto no hay complemento de pago. Ahí está. No hay complemento. De ese rato comenté que sí, pero no hay. Y por lo tanto, la autoridad fiscal, ¿cómo sabría que estoy cobrando el 14 de noviembre?
no sabría la autoridad fiscal, a menos con los estados de cuenta. Por lo tanto, al no existir un complemento de pago, la autoridad no sabrá que yo cobré en el mes de noviembre. Aquí es donde se puede presentar una discrepancia con la autoridad fiscal. Oye, ¿qué regla es la que me dice que tengo a más tardar el 17 de noviembre para cobrar? Y vamos a la resolución miscelánea. ¿Les parece? Se las voy a dar para que tengan el sustento legal. Y aquí es donde se están presentando una serie de detalles, porque ¿cómo sabría la autoridad fiscal que cobre hasta el siguiente mes? ¿Por qué? Porque no hay forma de que la autoridad sepa, a menos que me requiera. Y aquí donde a mí me preocupa que si la factura la cobraste hasta el siguiente mes, tengas que, en este caso, declarar hasta que estás cobrando. La autoridad no va a saber. Entonces aquí yo creo que considero hay que tomar en cuenta esa regla miscelánea. Aquí está, miren, regla miscelánea, tercera modificación, 19 de octubre 2018. Y les doy la regla en donde viene esta posibilidad de poner PUE 03 cuando se cobre a más tardar el día 17. Y vean lo que nos dice. Y me voy a la regla donde nos dice que podemos anotar PUE en la factura. Regla 27144. A más tardar se cobre, aquí está, a más tardar el día 17 de calendario inmediato posterior a aquel en el cual se expidió el comprobante fiscal. Ahí está. Fundamento legal. Se haya pactado, se estime que se cobra a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior. Entonces aquí, básicamente, no hay complemento de pago. Aquí lo tenemos. 14 de noviembre, regla 271, ahí está, 27144. En donde me da la posibilidad de 17 de noviembre, no hay complemento de pago porque lleva PUE como tal. Ahora, diferente es que lleve PPD 99 y aquí que habría, ahora sí, un complemento de pago de ¿cuánto? De 69,600. Aquí hay un complemento de pago y en ese sentido la autoridad ya sabría que cobré. ¿Hasta cuándo? Hasta noviembre. Y ahí sí la autoridad va a decir, no te molesto. ¿Por qué? Porque me emitiste un complemento de pago y sé que cobraste hasta noviembre. Aquí quiero llegar, que evalúen si aplican la regla. A mí me gusta más la regla si se cobra el último día del mes. Me gusta más. ¿Por qué? Porque hay un control. Pero si pasa un mes siguiente, ¿cómo la autoridad sabría que estoy cobrando si no hay un complemento de pago? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque si yo me voy al sistema de mi contabilidad, ¿qué dice? Pues ponle aquí. Al final lo que vale es esto, no lo que le ponga. De esta manera se enteraría la autoridad. Oye, que cobré parcialmente 10,000 pesos. Pues ponle aquí 10,000 pesos como tal. ¿En cuánto cobraste? 10,000 pesos. ¿Cuánto corresponde? ¿Cuánto de IVA? 1,600. Puede ser, este sería mi complemento. Y al final, ¿cuánto estoy cobrando? 11,600. Ahí está. Y aquí es donde la autoridad sabría que nada más cobre 11,600 del total de 69,600. Pero bueno, aquí va a depender básicamente de cómo clasifique esa factura y qué datos estoy timbrando como tal. Por eso aquí este sistema se vuelve muy tedioso, se vuelve muy al final, si tengo muchas facturas, pues tengo que estar una por una clasificando. Entonces
Entonces aquí es donde yo les digo, ahí hay que evaluar si conviene. Un empresario me dice, oye, no quiero, la verdad es que es muy laborioso, es carga administrativa, prefiero presentar DIOT, pues adelante. Él decide. Y al final, tú eres el que elige qué hacer, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que es cobrado total, ¿sale? Ahí está, ya se cobró. Bueno, siguiente. Oye, que tengo un ingreso que quiero agregar. Aquí es donde agregamos el ingreso. Agregar ingreso. ¿Cuál es el problema en cuanto al sistema? Que aquí forzosamente para agregar un ingreso me pide el sistema que le ponga fecha de emisión de la factura electrónica. Aquí está el problema. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que me pregunta, agrega un ingreso. Pues ponle aquí fecha de emisión, RFC, nombre. Me está preguntando datos de la factura electrónica. Pero ¿qué pasaría si no hay factura electrónica? Si hay un ingreso que se tiene que acumular porque el propio sistema o porque la propia ley me obliga como tal. Te voy a poner un ejemplo. Resulta, y ahí te va, digo, puede pasar, ¿no? Resulta que en materia fiscal me voy a la ley de renta, ISR, y me voy al artículo actividad empresarial. Me dice la ley, ¿qué ingresos se acumulan? Y por ejemplo dice que son acumulables. ¿Está? Por la realización de actividad empresarial y prestación de servicios profesionales, los siguientes. Y vienen una serie de ingresos que se acumulan. Y por ejemplo, vamos a ver una. Vamos a encontrar una. Y aquí tenemos ejemplo. Tenemos la ganancia derivado de la enajenación de activos afectos a la actividad. Es decir, esta parte se considera ingreso. ¿Me queda claro? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo agrego el ingreso en mi contabilidad? Si me está preguntando la fecha de emisión de factura electrónica, me está preguntando RFC, me está pidiendo, solicitando datos del comprobante. ¿Qué debió haber hecho el sistema? Poner una de agregar ingreso, pero sin tener que pedir datos de la factura. Porque en algunas ocasiones no hay factura electrónica. En ese sentido, aquí, ¿qué va a pasar? Que por la venta del activo sí tengo una factura electrónica, pero no la ganancia. No la ganancia. Es decir, en materia fiscal, si yo vendo un activo, vamos a poner aquí un automóvil. ¿Les parece? Soy actividad empresarial. Y el auto lo vendo en 100,000 pesos. Lleva IVA. Por lo tanto, a ver, aquí es, 16,000, está bien. 116,000 el total. Ahí está. ¿Lleva IVA? Sí, lleva IVA. ¿Por qué? Porque esa actividad empresarial es parte de mi actividad, lleva IVA esa factura. Bueno, estos datos vienen aquí. Se emite un CFDI, se pone PUE y se pone 03. Es decir, la factura ya fue cobrada. ¿Qué va a pasar en el sistema de facturación, en el sistema de mi contabilidad? Va a aparecer esta factura timbrada, ¿queda claro? Va a aparecer, pero ¿qué va a suceder? Que me va a aparecer 100,000 pesos, me va a aparecer IVA 1,600 y me va a aparecer 116,000. ¿Cuál es el problema? Que al aparecer esto en el sistema, aquí en el clasificador, voy a regresar, aquí, realmente no voy a considerar como ingreso los 100,000 pesos. No voy a considerar los 100,000 pesos como ingreso. ¿Por qué? Porque tengo que determinar que
la ganancia. Ahí está, ganancia. Y si determino la ganancia es precio de venta, 100,000 pesos, menos el costo pendiente por deducir. Y el costo pendiente por deducir, deme chance, son 50,000 pesos. Por lo tanto, ¿qué tendría aquí? En lugar de, vean, ganancia, ¿qué tendría? Una ganancia de ¿cuánto? 50,000. ¿Qué se acumula en materia fiscal? ¿100 o 50? Pues 50,000. Voy a acumular 50,000. Aquí es donde yo le encuentro el problema al sistema. Es un problema técnico. Problema técnico que al final del día me afecta clasificando las facturas, porque el sistema no me va a permitir registrar ese ingreso como ganancia. Esa ganancia, ¿dónde la registro? No, me aparece la factura, me aparece esta factura electrónica, pero no le puedo poner cobrado total, porque si le pongo cobrado total me va a acumular 100,000. Y no son 100,000, a los 100,000 hay que restarle ¿qué? 50,000. Ahí está el problema. Ganancia 50,000. ¿Cómo lo hago en el sistema de mi contabilidad? ¿Qué es el problema que tiene el sistema que tiene este tipo de inconsistencias, que no se apega a la disposición fiscal? Entonces, aquí mi ganancia son 50,000 y eso lo considero en el pago provisional de renta. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. ¿Qué dice? La ganancia se acumula, la pura ganancia, no el precio de venta. No tendría el problema en caso de que no haya costo. No habría problema porque al final el precio de venta ¿en qué se convierte? En utilidad, en ganancia. Pero como tengo costo pendiente por deducir, la ganancia no es, en el ejemplo, no son 100,000, son 50,000. Aquí está el tipo de problemas que se pueden presentar. ¿Y esto por qué? Porque si me voy al sistema, vean en el sistema, me dice agregar ingreso. Miren qué me pide, fecha de emisión, RFC, nombre, datos de la factura. ¿Qué factura? Si realmente, ahora sí que lo que a mí se me ocurre, y aquí es donde tenemos que jugar con el sistema, allá le pongo, en este caso, si yo quiero, por allá, cobrado parcial. La verdad, ¿cuánto? Pues los 50, pero no, ya no estamos dentro de las disposiciones, estamos como que inventando algo que el propio sistema no lo establece. O aquí, fecha de emisión, buscar la factura del activo, RFC, el nombre, y poner en la factura, en este caso, el importe que voy a considerar como grabado, pero no se adecua a las disposiciones fiscales. Este tipo de fallas es la que tenemos y podemos tener otras. Alguien me va a decir, oye, yo tengo otra falla. ¿En cuanto a qué? Ahí te va. En cuanto a la ganancia cambiaria. Imagínate que yo vendo en moneda extranjera y tengo ganancia o tengo pérdida cambiaria. ¿Qué tengo que llenar? Forzosamente me pide datos de la factura. ¿Qué factura? Si no hay una factura como tal. ¿A qué quiero llegar? Que aquí el sistema debería decir agregar ingreso, pero sin tener que pedir estos datos. No es viable, pero bueno, pues ahí está al final el sistema. Seguimos. En caso de que traiga facturas que se clasificaron en meses anteriores como cobrado parcial o no cobrado, aquí en pendiente de meses anteriores voy a poder ¿qué? Voy a poder agregar, en este caso, o me va a dar la lista de las facturas de meses anteriores que ahorita se está cobrando. Aquí no tengo, mire, no hay. Por lo tanto, no tengo que agregar, no se agrega. Ahí está, no se agrega, por lo tanto no tengo meses anteriores. Mire, ahí está. Bueno, seguimos. Vamos con los gastos. Ya vieron todo el detalle que vamos a tener en cuanto a este tipo de situaciones, en cuanto a operatividad del sistema.
no se adecua a las disposiciones fiscales. Lamento decirlo así. Cuando son 3 facturitas, no hay problema. Y no tengo venta de activo, no tengo ganancia cambiaria, no tengo pérdida cambiaria. No tengo, por ejemplo, te pongo otro, las devoluciones que se consideran deducciones autorizadas, que aquí al final debo tener, ¿qué? Una nota de crédito. Entonces, hay algunas cuestiones que voy a tener en operatividad que no se ajusta a las disposiciones fiscales como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde el sistema me presenta este tipo de inconvenientes. Ahora, ¿qué hago con los gastos, con las compras? ¿Qué tengo que hacer? Lo siguiente.